En algún punto del frente occidental, en el verano de 1916, un soldado británico presionó sus ojos contra unos binoculares y contempló el horizonte gris y cubierto de humo. Llevaba 3 horas observando. Detrás de él, los muertos yacían en hileras tan extensas que dejaron de parecer hombres para convertirse en paisaje. Delante, más allá de la alambrada, más allá de la tierra plagada de cráteres, algo lo esperaba. Algo preciso, algo paciente, algo que mataba con una precisión aterradora para la que los comandantes británicos no tenían respuesta. Lo llamaban el enemigo invisible. La artillería alemana en la Primera Guerra Mundial no era simplemente un arma, era una filosofía. Era una doctrina de destrucción perfeccionada durante décadas, ideada por mentes que habían dedicado toda su carrera a calcular el ángulo exacto de la muerte. Y en algún lugar de aquel interminable lodo belga, oculto tras colinas, enterrado en barrancos, camuflado bajo toldos desgarrados y terrenos engañosos, los cañones más temidos de Alemania estaban disparando. Podían alcanzar una sola sección de trinchera desde 8 millas de distancia. Podían hacer que un proyectil atravesara el techo de una granja. Podía matar a hombres que jamás habían visto a un soldado alemán, hombres que se creían a salvo, hombres que comían pan y escribían cartas a sus familias. Y nadie pudo encontrarlos. Esta no es una historia de fuerza bruta. No es una historia de más armas, más bombas, más hombres arrojados al fuego. Esta es la historia de una sola idea nacida en un laboratorio universitario, probada en el lugar más peligroso de la Tierra y llevada adelante por un joven obstinado que se negaba a aceptar que el problema fuera irresoluble. Lo que utilizó para romper el sistema de artillería alemán no fue un arma nueva, no fue una máquina revolucionaria. Fue algo antiguo, algo simple, algo que científicos y marineros habían utilizado durante siglos. Era un espejo, y lo que construyó alrededor de ese espejo cambió para siempre la ciencia de la guerra moderna. Para comprender por qué esto tuvo tanta importancia, hay que entender cómo era realmente el frente occidental en 1916. Porque la memoria popular lo ha convertido en algo casi abstracto. Un lugar terrible, un lugar fangoso, un lugar donde los hombres sufrieron y murieron por razones que a sus nietos les costaría explicar. Pero a menudo se pasan por alto los mecanismos que llevaron a esta catástrofe, y esos mecanismos son esenciales para comprender por qué el truco del espejo de un joven científico se convirtió en uno de los avances de inteligencia más decisivos de toda la guerra. El frente occidental se extendía aproximadamente 700 kilómetros desde la costa del Canal de la Mancha en Bélgica hasta la frontera con Suiza. Era, en esencia, 2 enormes ejércitos atrincherados en tierra, negándose a moverse. Para 1915, ya era evidente que las antiguas tácticas de combate, las cargas de caballería, los asaltos masivos de infantería, las románticas nociones de gloria en el campo de batalla, no solo estaban desfasadas, sino que eran suicidas. La ametralladora se había encargado de ello. Pero si bien la ametralladora fue el arma que detuvo el avance de los ejércitos, fue la artillería la que realmente definió el horror del frente occidental. La artillería causó aproximadamente el 58% de todas las bajas en la Primera Guerra Mundial. No los disparos de fusil, no el gas, no las bayonetas, los proyectiles, cayendo del cielo. Y Alemania había dominado la artillería de una manera que ninguna otra nación había logrado por completo. La dinastía manufacturera alemana Krupp dedicó toda la segunda mitad del siglo XIX a perfeccionar la ciencia de los cañones de largo alcance. Al estallar la guerra en 1914, Alemania desplegó artillería de campaña con un alcance, un rendimiento y una calidad superiores a prácticamente todo lo que tenían disponible británicos y franceses. El cañón de campaña alemán de 77 milímetros era un instrumento de devastación elegante y fiable. El obús de 105 milímetros podía lanzar proyectiles parabólicos sobre las colinas con una trayectoria elevada que ninguna arma de fuego directo podía igualar. Y las piezas más grandes, los obuses de 150 milímetros y 210 milímetros, podían reducir a escombros fortificaciones de hormigón desde distancias que las hacían prácticamente inmunes a la represalia. Pero el elemento más peligroso de la artillería alemana no era el armamento en sí, sino el sistema. Alemania había desarrollado lo que los historiadores militares llamarían más tarde un programa integral de contrabatería. Contrabatería significa usar la propia artillería para destruir la artillería enemiga. Neutralizar sus cañones significa neutralizar su capacidad de apoyo a la infantería. Alemania era extraordinariamente buena en esto. Tenían observadores entrenados, métodos de registro sistemáticos y equipos de observación avanzada que transmitían las coordenadas por radio con una eficacia aterradora.
Cuando una batería de artillería británica abría fuego, los alemanes a menudo calculaban su posición en cuestión de minutos y planificaban el fuego de respuesta con una precisión letal. Los británicos, por el contrario, luchaban en gran medida a ciegas. Cuando un proyectil alemán caía entre las tropas británicas, los comandantes necesitaban saber de dónde venía. No approximatamente, ni en qué dirección general. Necesitaban saber la posición exacta del cañón que lo disparó, con una precisión de entre 25 y 50 metros, para que el fuego de contrabatería pudiera silenciarlo definitivamente. Pero los cañones alemanes estaban magistralmente camuflados. La ciencia del camuflaje había avanzado rápidamente. Los aviones de observación eran poco fiables, limitados por el clima, la altitud y la dificultad inherente de detectar una posición de artillería bien oculta desde varios miles de pies de altura. La observación a nivel del suelo se veía obstaculizada por el terreno, el humo y la inmensidad del paisaje. El fuego de contrabatería británico en 1915 y principios de 1916 fue, por decirlo suavemente, vergonzoso. Se disparaba contra posiciones estimadas. Los proyectiles caían en campos vacíos. Se quemaban recursos, y la artillería alemana seguía matando soldados británicos con una precisión impecable, casi como si se burlaran de los servicios de inteligencia que debían localizarlos. El problema era conocido. El problema era reconocido. Pero la solución no era obvia, y el ejército no era precisamente un caldo de cultivo para ideas poco convencionales. Necesitaba a alguien de fuera. Alguien que pensara en números y ondas de luz en lugar de tácticas y tradiciones. Alguien que analizara un problema antiguo y reconociera que la respuesta había estado en los libros de texto de física durante generaciones. Su nombre era William Lawrence Bragg. Tenía 24 años cuando comenzó la guerra. La mayoría de las personas que hoy en día oyen el nombre Bragg lo hacen en el contexto de la física, ya que Lawrence Bragg y su padre, William Henry Bragg, compartieron el Premio Nobel de Física en 1915. Lawrence, con 25 años, se convirtió en el laureado más joven en la historia del premio, un récord que mantuvo durante casi un siglo. Lo ganaron por su trabajo en cristalografía de rayos X, por descubrir cómo utilizar los rayos X para determinar la estructura interna de los cristales, un trabajo que sentaría las bases para la comprensión del ADN y de todo el campo de la biología molecular. Lawrence Bragg fue, en el sentido más literal, uno de los científicos más brillantes que vivieron durante la Primera Guerra Mundial. Además, y de forma algo inesperada, fue oficial de la Artillería Real Montada. Nacido en Adelaida, Australia, en 1890, Lawrence creció en un hogar impregnado de pensamiento científico. Su padre era un físico de gran prestigio. De niño, Lawrence rompió un brazo y su padre utilizó una de las primeras máquinas de rayos X de Australia para examinar la lesión. Creció comprendiendo que lo invisible podía medirse, que las fuerzas imperceptibles dejaban huellas que una mente científica entrenada podía leer e interpretar. Esto no era mera educación. Era una visión, una forma de observar el mundo y trascender su superficie para descubrir las matemáticas subyacentes. Cuando estalló la guerra, Lawrence no lo dudó. Se alistó, impulsado por lo que muchos jóvenes instruidos de su generación consideraban una obligación casi patriótica, la convicción de que la crisis de la civilización exigía su participación. Fue ascendido oficial, entrenado y enviado al frente occidental. Y entonces observó. Observó cómo morían hombres por los proyectiles alemanes que caían con una precisión que lo enfurecía, no solo emocionalmente, sino también intelectualmente, porque la precisión implicaba un sistema. Y cualquier sistema podía ser comprendido, analizado y contrarrestado. Escribía cartas a casa que impactaban por su mezcla de dolor y objetividad analítica. Describía la muerte a su alrededor con la sincera tristeza de un joven que aún no había aprendido a dejar de sentir, y en el mismo párrafo comenzaba a resolver problemas de acústica y óptica como si el horror que lo rodeaba alimentara su imaginación científica. A sus colegas a veces esto les resultaba inquietante. Sus superiores lo consideraban útil. Una mente científica había llegado al frente occidental y buscaba algo que hacer. Lo que Bragg comprendió, al observar la caída de los proyectiles, fue que el problema de localizar la artillería enemiga era fundamentalmente un problema de física. Dos ramas específicas de la física, el sonido y la luz. Cuando un cañón dispara, produce dos cosas: un destello, una ráfaga de luz visible durante fracciones de segundo en la boca del cañón, y una onda sonora que se propaga por el aire a una velocidad medible. Ambos fenómenos, debidamente registrados y comparados desde múltiples puntos de observación,
contenían información suficiente para calcular la ubicación precisa del cañón que los produjo. Las matemáticas ni siquiera eran particularmente complejas. Era triangulación. Los topógrafos lo habían hecho durante siglos. Los navegantes lo habían hecho desde el Renacimiento. La cuestión era cómo hacerlo en medio de una guerra, bajo fuego enemigo, con la precisión suficiente para que resultara tácticamente útil. El concepto de detección de destellos existía de forma rudimentaria, desde los primeros días del conflicto. Los observadores avanzados a veces informaban haber visto destellos de disparos por la noche e intentaban estimar su dirección. Pero las estimaciones eran imprecisas, la sincronización inconsistente y los resultados rara vez lo suficientemente precisos como para justificar el gasto de valiosos proyectiles de artillería en represalia. El sistema, tal como era, se basaba en conjeturas disfrazadas de observación. Lo que Bragg imaginó fue algo categóricamente diferente. Una red, un instrumento científico en lugar de una colección de informes individuales. Comenzó a trabajar con las secciones de detección de destellos existentes e identificó de inmediato el problema principal. Los observadores individuales informaban del azimut del destello, la dirección en la que lo veían, pero lo hacían con instrumentos imprecisos, utilizando métodos inconsistentes y comunicando los resultados a través de cadenas de mando que generaban retrasos y errores. Para cuando se calculaba una posición a partir de múltiples informes, el cálculo podía tener un margen de error de varios cientos de metros, y un cañón situado a varios cientos de metros de donde se estaba disparando seguía en marcha. Bragg decidió que la solución era estandarizar los instrumentos y centralizar los cálculos. Aquí es donde el espejo entró en la historia. El instrumento que Bragg desarrolló y perfeccionó para la detección sistemática de destellos se basaba en un teodolito topográfico, un instrumento óptico de precisión utilizado por ingenieros y agrimensores para medir ángulos horizontales y verticales con extrema exactitud. Sin embargo, Bragg modificó el sistema para incluir lo que denominó una mira de espejo de lectura directa, un espejo cuidadosamente montado e inclinado de manera que un observador pudiera alinearlo con una fuente de luz distante, en este caso el destello de un arma, y leer su rumbo exacto en grados y fracciones de grados sin ambigüedad ni estimación alguna. El espejo permitía al observador capturar la dirección de un destello instantáneo con una precisión que superaba con creces la capacidad del ojo humano o de unos binoculares comunes. Varias estaciones, situadas a varios kilómetros de distancia, observaban el mismo destello y registraban su azimut de forma independiente. Estas lecturas se transmitían inmediatamente por teléfono a un centro de cálculo, donde matemáticos especializados trazaban la intersección de las líneas y generaban una referencia de cuadrícula para el cañón. Cuando el proceso funcionaba correctamente, tardaba menos de 2 minutos desde la observación hasta la obtención de las coordenadas del objetivo. 2 minutos. En 2 minutos, el arma invisible que llevaba semanas matando hombres podría convertirse en un objetivo. Los oficiales a los que Bragg informó se mostraron escépticos. Algunos los desestimaron con cortesía. Otros fueron menos corteses. El ejército británico en 1916 tenía una relación compleja con la innovación científica, en parte porque el ritmo de la guerra hacía que las pruebas sistemáticas parecieran un lujo inalcanzable, y en parte porque la clase de oficiales desconfiaba de las ideas que provenían de académicos con gafas en lugar de soldados con condecoraciones de campaña. Varios oficiales superiores de artillería le dijeron a Bragg que el plan era poco práctico. Según se cuenta, uno de ellos sugirió que el tiempo dedicado a entrenar a los observadores en el uso de instrumentos ópticos se aprovecharía mejor entrenándolos en métodos de localización tradicionales. Bragg no argumentó. Lo demostró. Seleccionó un tramo del frente donde la actividad de la artillería alemana estaba bien documentada y estableció su red de puestos de observación equipados con espejos, con un pequeño equipo de hombres cuidadosamente seleccionados. Muchos de ellos fueron reclutados específicamente por su habilidad para manejar instrumentos de precisión, topógrafos, ingenieros, astrónomos, en definitiva, cualquier persona que comprendiera la relación entre la óptica y las matemáticas. Mantuvo el sistema en funcionamiento durante 2 semanas. Al cabo de ese tiempo, su equipo había logrado determinar 40 posiciones de artillería confirmadas, de las cuales la fotografía aérea posterior verificó que 37 eran precisas dentro del margen de error requerido. 37 de 40. Aquello no fue un experimento prometedor. Fue una revolución. Pero Bragg no estaba satisfecho. La detección del destello tenía una limitación fundamental, que los alemanes comprendían y que ya habían contrarrestado parcialmente. Los disparos no siempre destellan a simple vista. Durante el día, el destello suele ser invisible o, en el mejor de los casos, un leve brillo distorsionado por el aire.
En días nublados, el humo y el polvo que seguían al destello podían desviarse de forma engañosa. Además, cada vez más, los comandantes de batería alemanes utilizaban máscaras, fortificaciones y elaborados sistemas de ocultación diseñados específicamente para bloquear el destello de la boca del cañón, desde cualquier dirección donde pudieran estar observando los aliados. En otras palabras, se estaban adaptando. Así que Bragg y su equipo se adaptaron más rápido. Ya se había puesto en contacto con un grupo de científicos que trabajaban en el aspecto acústico del problema. La localización acústica, la ciencia que permite ubicar un arma analizando la onda sonora que produce, se había desarrollado paralelamente a la detección de destellos, pero se había topado con importantes obstáculos. El principal era que, al disparar, los cañones producían dos eventos sonoros distintos. Primero, la explosión en la boca del cañón. Segundo, el estampido balístico del proyectil al atravesar el aire, que viajaba con él y llegaba al observador desde una dirección completamente diferente. Los primeros sistemas acústicos se veían afectados por esta doble señal. Los operadores no podían distinguir de forma consistente qué sonido era cuál, por lo que sus cálculos resultaban poco fiables. El sistema necesitaba un filtro, una forma de separar los dos eventos acústicos y asegurar que los observadores registraran siempre el estampido del cañón y nada más. La solución provino de la física de la propagación de ondas sonoras. La explosión en la boca del cañón tenía una firma ondulatoria específica, un patrón de presión que difería notablemente del estampido balístico. Con los sensores adecuados y analistas suficientemente capacitados, ambos fenómenos podían distinguirse. Pero, en un plano más práctico, el equipo de Bragg desarrolló un sistema de cronometraje y comparación que permitía a los analistas en el centro de cálculo identificar qué lecturas de qué estaciones correspondían a la misma explosión en la boca del cañón y descartar automáticamente los datos que generaban confusión. Cuando la detección por destello y la localización acústica se combinaron en un sistema de inteligencia unificado, compartiendo datos, contrastando los resultados de cada uno y cubriendo los puntos ciegos de los demás, la ventaja alemana en el emplazamiento oculto de artillería comenzó a erosionarse a una velocidad que sorprendió incluso al propio Bragg. A mediados de 1917, la Organización Británica de Contrabatería, surgida del trabajo de Bragg, se había convertido en un sofisticado aparato de inteligencia de múltiples niveles. Cada cuerpo contaba con sus propias secciones de detección de destellos y de localización acústica, que enviaban datos a estados mayores especializados en contrabatería cuyo único propósito era identificar, localizar y destruir la artillería alemana. Los teodolitos equipados con espejos se habían perfeccionado, estandarizado, fabricado en masa y distribuido por todo el frente. Miles de oficiales y soldados recibieron entrenamiento en su uso. El truco del espejo se había generalizado. La verdadera prueba llegó en el verano de 1917, durante las operaciones preliminares de lo que se convertiría en la batalla de Passchendaele, formalmente conocida como la Tercera Batalla de Ypres. Passchendaele es recordada sobre todo por el lodo, por el sufrimiento casi incomprensible que padecieron los hombres que luchaban en un terreno pantanoso bajo una lluvia torrencial que convertía los cráteres de los obuses en trampas mortales. Pero antes de que comenzara la batalla, se llevó a cabo una campaña de contrabatería de una magnitud y precisión nunca antes vistas en la guerra. La artillería alemana en el saliente de Ypres era la más concentrada y sofisticada de todo el frente occidental. Alemania había controlado gran parte de este territorio desde 1914 y había dedicado años a construir una red de artillería de una profundidad y complejidad asombrosas. Los cañones estaban desplegados en grupos que se apoyaban mutuamente. Las baterías de vanguardia proporcionaban fuego directo de apoyo. Las baterías más pesadas, situadas a varios kilómetros de distancia, se encargaban de la interdicción a larga distancia. Cañones ferroviarios de enorme calibre se desplegaron para atacar objetivos en toda la retaguardia británica. Según la doctrina alemana, todo el sistema estaba diseñado para destruir cualquier ofensiva británica antes de que pudiera cobrar impulso. Ya lo habían hecho antes, en la primera batalla de Ypres. En la segunda, los cañones siempre habían dado con los hombres, pero en las semanas previas al asalto del 31 de julio, las operaciones británicas de contrabatería, guiadas por la red de localización por destello y sonido, alcanzaron el 92% de las posiciones de las baterías alemanas localizadas antes de que la infantería saliera de las trincheras. 92%.
Los cañones que habían matado soldados británicos con una eficacia terrible durante 3 años estaban siendo desmantelados sistemáticamente mediante cálculos de triangulación de 2 minutos realizados en trincheras protegidas con sacos de arena por hombres con espejos, micrófonos y tablas logarítmicas. El asalto propiamente dicho del 31 de julio de 1917 comenzó con un bombardeo preliminar que duró 19 días. Cuando las fuerzas británicas y de los dominios atacaron, avanzaron tras una barrera móvil tan estrictamente controlada que se movía a un ritmo calculado con precisión para mantener a los hombres y los proyectiles en la relación óptima. Y la contrabatería alemana, que en batallas anteriores había destrozado las formaciones británicas durante su avance, vio su efectividad drásticamente reducida, porque los cañones que debían haber estado disparando estaban en silencio. Habían sido localizados. Habían sido atacados. Muchos de ellos habían sido destruidos. Otros se habían visto obligados a reubicarse bajo fuego, lo que interrumpió su alineación, redujo su precisión y rompió el sistema que los hacía tan letales. Un prisionero alemán capturado en las primeras horas del asalto fue interrogado sobre el bombardeo. Según los registros de la inteligencia británica, declaró que su regimiento jamás había experimentado nada parecido. Añadió que los británicos parecían saber dónde estaba todo y que tenía la sensación de que alguien los había estado vigilando durante meses. Alguien lo había hecho. Alguien con un espejo. Lawrence Bragg sobrevivió a la guerra. Recibió la Cruz Militar por su labor, un reconocimiento que se queda corto dada la magnitud de sus logros. Regresó a la física, a la cristalografía, al mundo de los laboratorios, las ecuaciones y los premios Nobel que ya llevaban su nombre. Se convirtió en uno de los científicos más influyentes del siglo XX, dirigiendo el laboratorio Cavendish en Cambridge, donde, en 1953, James Watson y Francis Crick utilizaron las técnicas de cristalografía de rayos X que él había desarrollado para determinar la estructura de doble hélice del ADN. Lawrence Bragg estuvo presente. Apoyó su trabajo. Comprendió, mejor que nadie, que la visión de estructuras invisibles era la base de todo descubrimiento. Falleció en 1971, a los 81 años, con más honores de los que podría enumerar. Pero su contribución a la Primera Guerra Mundial, la red de detección de destellos equipada con espejos que permitió al ejército británico localizar y neutralizar la artillería alemana con precisión científica sistemática, fue posiblemente el logro científico de mayor trascendencia desplegado en el frente occidental por cualquier nación beligerante. Las lecciones aprendidas no desaparecieron con el armisticio de noviembre de 1918. Todos los grandes ejércitos del mundo estudiaron la metodología de Bragg. La localización acústica y la detección de destellos se convirtieron en elementos estándar de la doctrina de inteligencia artillera durante el periodo de entreguerras. El ejército británico formalizó estas técnicas en manuales de entrenamiento y estructuras de unidades. Los estadounidenses, que llegaron tarde a la guerra pero observaron todo, adoptaron estos métodos y los incorporaron a su propia doctrina artillera para el siguiente conflicto. Incluso los alemanes, que habían sufrido las consecuencias, analizaron el sistema e incorporaron métodos de inteligencia contra baterías de sofisticación comparable en sus propios preparativos para lo que viniera después. En la Segunda Guerra Mundial, los mismos principios, perfeccionados tras 2 décadas de desarrollo tecnológico, guiaron las operaciones de contrabatería en el norte de África, en Italia, en Normandía y al otro lado del Rin. Para Corea y Vietnam, los sucesores electrónicos de los teodolitos con espejo de Bragg, los sistemas de radar y las antenas acústicas, y finalmente la tecnología de contrabatería guiada por satélite, eran descendientes directos de la visión que él había portado a un puesto de observación protegido con sacos de arena en Bélgica medio siglo antes. El espejo se había convertido en un haz de radar. El cable telefónico se había convertido en una red digital. Las tablas de logaritmo se habían convertido en una computadora. Pero las matemáticas eran las mismas. La idea era la misma. Encuentra el arma. Mata el arma. Salva a los hombres. En esencia, de eso se trataba el truco del espejo. No era un logro tecnológico aislado, ni un avance científico buscado por sí mismo. Era un joven que veía morir a otros jóvenes y decidía que no iba a aceptar que aquello no tuviera solución. Analizó el problema como le habían enseñado a analizar todos los problemas, como un sistema físico con parámetros medibles y una solución lógica, y encontró la respuesta a la óptica, la acústica y la geometría que los topógrafos llevaban siglos utilizando para cartografiar el mundo. La lección no es que el genio gane guerras.
La lección es que la negativa a aceptar una situación imposible como verdaderamente imposible, la voluntad de contemplar la catástrofe y decir no que esto es irresoluble, sino que simplemente no tiene solución, es una de las fuerzas más poderosas de la historia de la humanidad. Lawrence Bragg no ganó la Primera Guerra Mundial. Nadie lo hizo solo, pero cambió su curso. Transformó la artillería alemana, que gozaba de una ventaja invisible y aparentemente inexpugnable, en un problema con solución. Y en una guerra que, en muchos sentidos, fue tanto una competencia de sistemas industriales y científicos como de ejércitos, eso importó más que casi cualquier otra cosa. Cada arma que enmudeció porque un espejo captó su destello representaba a un grupo de hombres que avanzaron a la mañana siguiente y regresaron. No todos, ni mucho menos, pero más que si el espejo nunca se hubiera puesto a contraluz. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la historia no se limita a fechas y batallas, sino que se trata de seres humanos que se niegan a rendirse ante circunstancias que nos habrían aplastado la mayoría, entonces considera compartir ese sentimiento con nosotros. Dale al botón de me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a personas que aún no han escuchado estas historias. Personas que merecen saber que la historia está llena de momentos como este, revoluciones silenciosas construidas por personas brillantes y tenaces que eligieron resolver el problema en lugar de aceptar la derrota. Suscríbete a Español Historia, donde cada semana exploramos las historias que tu libro de historia omitió. Las batallas dentro de las batallas. Las ideas que cambiaron las reglas. Los hombres y mujeres que se negaron a perder. Y quiero saber qué piensas, de verdad. En los comentarios de abajo, dime, si hubieras sido Lawrence Bragg, ¿habrías creído que tu truco del espejo funcionaría? ¿O el peso de todo ese escepticismo, todos esos oficiales superiores diciéndote que era poco práctico, toda esa muerte a tu alrededor, te habría hecho dudar de ti mismo? Piénsalo. Quentin. La próxima vez les contaremos una historia casi desconocida. Un sargento, con un rifle prestado y 6 horas para el solo, cambió el rumbo de una campaña que, según los libros de historia, fue decidida por un general. El nombre de ese sargento ha sido prácticamente olvidado. Casi. Gracias por vernos. Gracias por interesarse en las historias reales. Esta comunidad es la razón por la que seguimos haciendo esto. Nos vemos en el próximo video.